Un padre trae a su hijo enfermo, poseído de un demonio, a los discípulos del Señor Jesucristo, pero ellos nada pueden hacer por sanarlo. El padre angustiado va ante el Señor. En respuesta a su pedido, dice la Escritura, que el Señor dijo: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Una mujer ha estado encorvada desde hace 18 años. Está ese día en la sinagoga. El Señor, cuando la ve, le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Paralítico ha estado casi 40 años. Hay un estanque llamado Betesda. Y el Señor, cuando lo ve, le dice, a ver quién recuerda, levántate. Hay un diálogo allí, pero el Señor al final le dice: levántate, toma tu camilla. ¿Y qué ocurrió? Al instante el hombre se levantó, tomó su camilla y anduvo. Un cortejo fúnebre avanza en una ciudad llamada Naín. Ha muerto el hijo único de una viuda. El Señor se compadece de ella. Acercándose al féretro, dice: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué ocurrió en cada caso? ¿Qué ocurrió? Como respuesta a la palabra del Señor, ¿qué sucedió? En cada caso hubo sanidad milagrosa, especialmente en el caso de un muerto. Ahí no hubo sanidad, y hubo resurrección, mucho más que sanidad. Pero además de que se produjo la sanidad, la curación o el milagro, ¿qué otra cosa tienen estas 4 escenas bíblicas en común? No solamente hubo sanidad, sino que esta se produjo, ¿de qué manera? Sí, pero ¿de qué manera? De inmediato, de inmediato. La Biblia usa diferentes expresiones, pero básicamente dice en el acto y de inmediato. Entre la orden del Señor y la sanidad y la curación, no hay mucho tiempo que transcurre. ¿Por qué será? Porque la palabra de Dios tiene ¿qué cosa? Tiene poder. Y es la misma palabra de la cual el Salmo 33 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió rápidamente, en el acto, de inmediato. Ese es el poder de la palabra. Pero ahora he dejado para el final una, porque aquí hay un elemento que se añade. Enfermo, paralítico, es traído, creo que eran 4 amigos, ante la presencia del Señor. Hay una multitud, no pueden traerlo directamente a Él. ¿Se acuerdan? Lo introducen por el techo de la casa ante la presencia del Señor. ¿Y qué hace el Señor? ¿Lo sana primero o quién recuerda? Primero, lo perdona. Y le dice el relato, al ver él la fe de ellos. ¿La fe de quién? ¿De quiénes? La fe de los amigos. Al ver él la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados. Primero lo perdonó. ¿Y qué creen ustedes, que resultó perdonado este paralítico? Resultó perdonado. Claro que sí. Y después lo sanó. Así que la palabra no solamente sana, no solamente tiene poder para sanar, tiene poder también para perdonar. Pero lo curioso y lo más interesante es que esa palabra que sana, esa palabra que salva, esa palabra que perdona, es la misma palabra que tiene poder para crear. Por eso el versículo que usamos, de hecho está en la pantalla, como lectura bíblica, es muy apropiado. ¿Qué dice allí? Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿A qué hecho histórico se está haciendo aquí alusión? La creación. Aquí se está hablando de la creación. Y noten ustedes lo que se dice, una verdad portentosa. Porque allí el apóstol dice que el mismo Dios que mandó, que ordenó que fuese la luz, donde había tinieblas, es el mismo Dios que habló para que hubiera luz, ¿dónde? En nuestros corazones. En otras palabras, el mismo poder que se puso de manifiesto en la creación para traer a la existencia lo que no existía, de la nada, es el mismo poder, es la misma palabra que habló. Y donde había tinieblas en tu corazón, ahora hay luz. Es la palabra que crea, es la palabra que sana, es la palabra que perdona, es la palabra que salva. ¿Gracias a qué? A que es la palabra de Dios y que es una palabra poderosa. Pero ahora alguien puede estar pensando, ¿y de qué nos sirve esa palabra? Ya el Señor Jesús no está personalmente entre nosotros. Ya no camina por las polvorientas calles de Palestina. ¿Cómo me beneficio yo de esa palabra poderosa? Cuando tengo temor, ¿qué puedo hacer? Cuando enfrento la tentación, ¿qué puedo hacer? Cuando me falta la paz, ¿qué puedo hacer? Más aún, ¿qué puede hacer esa poderosa palabra por mí hoy, en el siglo XXI, en este mundo donde hay tanta maldad, tanto sufrimiento, tanta tentación? La respuesta la vamos a dar por medio de dos, iba a decir incidentes, pero no son realmente incidentes, sino momentos críticos en el ministerio de nuestro Señor, mientras estuvo acá. Y los conocemos ambos, así que no hay que dar muchos detalles. Pero ahí está la respuesta a la pregunta, ¿de qué me sirve esa palabra hoy a mí? Cuando enfrento día tras día problemas de todo tipo, problemas familiares, problemas laborales, problemas de salud, problemas financieros, y no he salido de un huracán cuando ya viene el otro. ¿Qué hace esa palabra por mí? El primer momento crítico en la vida del Señor tiene lugar en el desierto de la tentación. A ver, ¿quién recuerda cuál fue la primera tentación que el enemigo de las almas puso ante el Señor? Estamos hablando de Mateo 4, ¿verdad? Mateo 4, versículo 3, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le está pidiendo un milagro, nada menos que un milagro. Está pidiendo al Señor que haga un milagro y, por supuesto, el Señor está consciente de que puede hacer eso y más. Él fue quien trajo los mundos a la existencia con la palabra de su poder. Claro que puede hacerlo. Y el enemigo también lo sabe. Pero el plan de salvación se arruinaría, porque aquí que la misión del Señor es, entre otras cosas, demostrar que tal como el hombre fue creado, no tenía por qué pecar, porque podía siempre vivir, ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces la respuesta del Señor era el milagro que el enemigo estaba pidiendo, porque en lugar de convertir las piedras en pan, Jesús respondió, escrito está, escrito está. No solo de pan, ¿qué cosa? Vive el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted, bueno, en muchas Biblias aparece el texto del Antiguo Testamento cuando esas palabras fueron pronunciadas por primera vez. Pues resulta que el mismo Dios que pronunció esas palabras a su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora las está poniendo en práctica. Él mismo está poniendo en práctica lo que le recordó a el pueblo de Israel que debía siempre tener presente.
No solo de pan vive el hombre. Así que, ¿cómo respondió el Señor ante la tentación del enemigo? ¿Cuál fue su arma de lucha? ¿Cuál fue su arma de lucha? Porque la pregunta que estamos haciendo, no perdamos de vista, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo hoy? O sea, ¿cómo me defiendo ante tanto ataque? Bombardeo continuo. No solamente del enemigo, sino agentes que él usa. ¿Cómo me defiendo hoy? ¿Dónde están mis recursos? Bueno, ¿cuál fue el recurso que usó el Señor? Escrito está. Esa fue su arma de lucha. Por eso dice, y tengo el texto aquí para leerlo, este precioso libro, El deseado de todas las gentes, en su página 99. Escucha bien. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad. No miremos el arma que viene contra nosotros en forma de tentación, ni tampoco cuán débiles somos. ¿Qué debemos mirar? Dice acá, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Toda la fuerza de la palabra de Dios nos pertenece. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado ¿qué cosa? ¿Cuáles dichos? Los dichos de la palabra. Mientras esos dichos estén en tu corazón, tendrás un escudo contra la tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Su arma de lucha fue, escrito está. Y en cada tentación respondió, escrito está. De allí nadie lo sacó. Dándonos así ejemplo de que no tenemos que considerarnos desvalidos, impotentes o débiles cuando venga la tentación, porque hay un arma a tu disposición y en la mía que se llama ¿cómo? La palabra de Dios. Pero entonces la pregunta es, si el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, bueno, es una forma de decir, he atesorado tus dichos, ¿verdad que sí? He atesorado tus dichos. Para que esos dichos estén en mi corazón, primero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es que llego a atesorar esos dichos? ¿Cómo es que puedes tú atesorar esos dichos? ¿Cómo? Alimentándonos, diariamente de esos dichos. ¿Cuántos de esos dichos puedes repetir de memoria? ¿Cuántas promesas bíblicas puedes repetir? Si la Biblia desapareciera y no hubiera forma de obtenerla, ¿cuánto de ella está atesorada en tu corazón? Pero dijimos que eran dos momentos críticos. Y ya en el primero de ellos, el Señor, con su ejemplo, nos demostró que cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo como río, levantaremos bandera contra él. Y esa bandera viene en la forma de los dichos de la palabra de Dios. Un escrito está. El segundo también es conocido, Juan capítulo 6. Vamos allá un momentito. También conocemos el pasaje. Es la crisis, se le llama la crisis en Galilea. Es el momento cuando, después de ese discurso, muchos dieron marcha atrás y ya no siguieron al Señor. Porque dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pues, ¿qué dijo el Señor? Que a tantos seguidores les sirvió de piedra de tropiezo. Bueno, como es un capítulo largo, yo quiero comenzar enfocándome en el versículo 30 de Juan 6. Le dijeron los que estaban allí, noten, ¿qué haces tú para que veamos y te creamos? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ellos del Señor? A ver, ¿qué haces tú? ¿Qué señal haces tú? Para que creamos en ti. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? ¿Qué están pidiendo? Un milagro. En otras palabras, la posición de esta gente no es muy diferente de la del enemigo. Cuando le dijo al Señor, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, haz esta señal para que yo crea en ti. Aquí dicen, haz señal para que te creamos. Entonces, haciendo alusión a Moisés, ellos dicen, nuestros padres comieron
el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, están diciendo, Moisés es grande, porque entre tantas señales, esta es una que él hizo. Hizo descender pan del cielo. Entonces el Señor les dice algo así como, ustedes están doblemente equivocados. En primer lugar, versículo 32. Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino ¿quién fue? ¡Oh, mi Padre! Quien os da el verdadero pan del cielo. De hecho, fue el Padre, fue Dios quien envió el pan del cielo, no Moisés. Pero además, también les envió el verdadero pan del cielo, del cual el maná, era símbolo. Así que, están equivocados en primer lugar porque fue Dios quien envió el maná. Y en segundo lugar, porque ese maná era un símbolo de una verdad mayor, era un tipo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando allí? De Él mismo. Por eso en el versículo 35, de manera directa, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Es como si les hubiera dicho, ese pan, ese verdadero pan está delante de ustedes. Y les dice algo después que, wow, ahí sí es verdad que, después de decir en el versículo 48, nuevamente, yo soy el pan de vida, en el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan, wow, vivirá para siempre. Y ahora, abroches el cinturón, el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Con razón dijeron, dura es esta palabra. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Pero a ver, alguien que me diga, ¿a qué se refería él? Está hablando en forma simbólica, pero ¿de qué está hablando él? Oh, está hablando de comer su palabra. Porque como para que no quedara ninguna duda, versículo 63, y perdonen que salte tantos versículos, pero el punto en cuestión está claro en el versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras, ahí está. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras. No está hablando de comer su carne literalmente, está hablando de comer sus palabras, es decir, alimentarnos de ella. Así que, la pregunta inicial decía, ¿y cómo puedo hacer yo hoy para enfrentar mis problemas, mis desafíos, que son tantos? Tengo problemas familiares, no me alcanza el dinero, no tenía trabajo y cuando consigo trabajo, ahora resulta que incluye trabajar en día sábado. Tengo niños. ¿Cómo puedo hacer? Me están diciendo que la promoción con la cual he soñado tanto en mi trabajo me la pueden dar, pero a cambio de favores sexuales. Renunciar a mis principios para poder ser admitido en esta universidad, o en esta asociación, o en esta comunidad. ¿Cómo puedo? Estos son los problemas de cada día. Y entonces en esta mañana el Señor dice, hay poder en mi palabra. ¿Hay qué cosa? Hay poder en esta palabra. Y ahora la siguiente pregunta probablemente sea, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay otro milagro que intencionalmente lo dejé para el final, porque hay allí una tremenda lección y muy práctica, y de hecho es muy hermosa. Cuando se habla de ese milagro,
usualmente el enfoque es uno y se pierde de vista el otro. Porque en realidad, ese día allá en el lago de Genesaret, con esa pesca milagrosa, no hubo un solo milagro, hubo dos. Pero el segundo de ellos queda como al margen. Vamos a Lucas, capítulo, lo que es el 5. Los versículos, no vamos a leer todos los versículos porque también conocemos este pasaje. El relato abarca del versículo 1 hasta el 11 y se llama la pesca milagrosa. Dice que Jesús un día llegó al lago, junto al lago Genesaret. Por supuesto, la gente se aglomera. Pero él ve dos barcas que están allí, a la orilla. Y entonces los pescadores se han bajado, lavan sus redes, han tenido una noche mala. ¿Cuánto pescaron esa noche? Nada. Estos son hombres de experiencia, hombres que han dedicado toda su vida a la pesca. Saben, conocen bien su oficio. Y tienen una pequeña empresa, parece, una pequeña empresa pesquera, de la cual viven ellos y sus familiares. Pero entonces él, sentándose, dice el versículo 3, enseñaba a la gente desde la barca. Era su manera usual, ¿verdad?, de dirigirse a la multitud. Entonces cuando termina de hablar, le dice a Simón Pedro, boga mar adentro. Esa palabrita, boga, no es muy común. Boga mar adentro. ¿Qué quiere decir? Boga. Entra, lleva tu lancha mar adentro, boga. Y echad vuestras redes para pescar. El Señor sabe que no han pescado nada. Fracaso total. Y Él les dice, y le dice a Simón, adéntrate un poco más y lanza las redes, en otras palabras, porque vas a encontrar peces. Y aquí viene algo interesante. Paremos la lectura un momentito. ¿Quién es el que está hablando? Que dice, mar adentro, echen las redes. Es Jesús. Su profesión, antes de comenzar su ministerio, carpintero. ¿Qué sabía Jesús de pesca? Qué raro que Pedro, Simón Pedro, tan hablador y a veces tan imprudente, qué raro que no dice, tú, carpintero, diciéndome a mí, pescador de toda la vida, ¿cómo tengo que pescar? No lo dijo, qué extraño. Qué extraño. Pero eso era lo que estaba ocurriendo allí. Un carpintero le está diciendo a un pescador cómo pescar. Pero resulta que es de día. Yo no soy pescador. ¿Hay alguien aquí? ¿Pescador? Aunque sea aficionado. ¿Cuál es el mejor momento para la pesca? Pareciera ser la noche, ¿verdad? Porque los peces, las redes no se ven, hay más tranquilidad. Pero en el día, tanto movimiento, los peces se alejan. De día, movimiento en las aguas. ¿Cómo puede haber peces allí? Lo curioso es que, escuchemos la respuesta de Pedro, porque en esta respuesta hay algo así como una pequeñita fórmula que está a tu disposición y a la mía. Cada vez que venga la tentación o se presente la crisis, he aquí una pequeña fórmula, muy sencilla y fácil de aplicar. Respondió Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Pero ahora escucha, pero por tu palabra. ¿Cómo dice tu versión ahí? Aquí dice por. ¿Cómo dice? Otras dicen en. Porque tú lo ordenas. Porque tú lo dices. En honor a tu palabra. Echaré la red. Wow. En otras palabras, todas las evidencias están en contra de esa orden.
Todo parece indicar que no tiene sentido. Pero en esta mañana, ya esta tarde, yo te quiero decir que hay veces cuando las cosas que Dios hace y Dios dice no tienen sentido. Pero es entonces cuando hemos de recordar las palabras de Pedro. En tu nombre, por tu palabra, lo voy a hacer. Te voy a obedecer, aunque no entiendo por qué. No entiendo por qué esa orden. No entiendo por qué. Si mi familia está pasando hambre, yo debo respetar este mandamiento que dice que no debo trabajar en sábado. ¿O por qué he de mantener mi pureza hasta el matrimonio? ¿O por qué no he de codiciar a la mujer ajena o la propiedad ajena? Lo que sea. Pedro obedece. Primero obedece aunque no entiende. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, aquí dice que al hacerlo, versículo 6, porque no estaba él solo allí, eran otros pescadores también, estaba su hermano Andrés, no sé, Jacobo, Juan, en fin. Al hacerlo así, ¿qué dice la Biblia? Apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Wow. Es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. Tuvieron que hacer señas a otros compañeros para que vinieran a ayudarlos. Pero resulta que la pesca fue tan grande que aún con ayuda y otras barcas, dice allí, versículo 7, llenaron las dos barcas de tal manera que casi se hundían. Qué cantidad de peces, ¿no? Ok, ese es el primer milagro. Y muchas veces llegamos hasta allí. Pero en esta hora me interesa más el segundo milagro. Porque el segundo milagro se produce. A partir del versículo 8 el relato dice, ¿cuál fue? Al ver esto, ¿qué es esto? El milagro de este pescador sabe, no es la hora. ¿De dónde salieron esos peces? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces se apodera de él algo así como un temor reverente, como diciendo en presencia de quién estamos. ¿Quién es este ser que hasta los elementos de la naturaleza lo obedecen? Y entonces Simón Pedro cae de rodillas ante el Señor y le dice, ¿qué le dice? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí el relato del estado de toda la gente dice algo curioso, que él decía, apártate de mí, pero no soltaba las piernas del Señor. Apártate de mí, pero no se apartaba él. Ante la santidad, la pureza del Señor Jesús, él se vio como pecador. Pero aquí viene la segunda lección. ¿Reconoce Jesús que ese que está de rodillas es un pecador? ¿Sí o no? Claro que sí. Lo reconoce. Y reconoce que también los demás son pecadores. Pero entonces, versículo 10, dice el Señor a Simón, no temas, Simón, desde ahora serás pescador ¿de qué? Pescarás a hombres. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, tú y yo somos indignos. Somos pecadores consumados. No merecemos el honor que tenemos. Pero Dios en su gran misericordia nos ha convertido a ti y a mí en embajadores de su gracia. Embajadores del reino. Que tenemos el privilegio de anunciar a un mundo que parece en pecado que Dios es un Dios de amor y que todo aquel que en Él crea no tiene por qué perecer, sino heredar, ¿qué cosa? La vida eterna. Un Dios que está anhelando perdonar al pecador. Y que no solamente lo anhela, sino como la parábola del hijo pródigo lo muestra, a veces sale en busca del pecador y lo persigue hasta encontrarlo y presentarle el plan de la salvación. Somos embajadores de su gracia, no temas. Pero ahora, todavía hay más. Y cuando llevaron las barcas a tierra, como dice, pareciera que esto está fuera de lugar. Y cuando llevaron las barcas a tierra, ¿qué dice tu Biblia? Versículo 11. Dejándolo todo, lo siguieron. Un momentito. ¿Qué fue lo que dejaron?
¡Oh! Nunca habían capturado tantos peces. Ahí había un tremendo negocio. En el momento de mayor éxito, el Señor los llama. ¿Y qué hacen ellos? Lo dejan todo. Porque es muy fácil ir al Señor en el momento de un fracaso, ¿verdad? Hoy fracasamos, buscamos a Dios. Problemas, buscamos a Dios. Cuando las cosas van bien, no buscamos a Dios. Porque lo tenemos todo y nos sonríe el éxito y nos sonríe la vida. Pero en el momento de su mayor logro, una pesca gigantesca, en ese momento Él dice, hey, esto que viene me gusta. ¿Cómo fue que dijo el Señor? Boga, boga. ¿Y qué significa eso? Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es lo que nos dice hoy a ti y a mí. Durante mucho tiempo has estado pescando en la orilla. Durante mucho tiempo estás moviéndote solo en la orilla. Yo tengo mejores planes para ti. Ve a la profundidad. Crece espiritualmente. Hasta ahora has tenido solo un contacto esporádico conmigo. Hasta ahora te encuentras conmigo solo de vez en cuando en algunas mañanas y eso apuradamente. Hasta ahora solo has estado orando solo antes de comer y al acostarte. Y hasta ahora has abierto tu Biblia solo los sábados en la mañana. Has estado pescando en la orilla. Boga mar adentro. Yo quiero tener un encuentro personal contigo en la profundidad. Es más, quiero convertirte en mi siervo, mi sierva, mi embajador, mi heraldo. Boga mar adentro. Es el mensaje del Señor. Es verdad, a algunos Él llama en la prosperidad. A otros Él llama en la pobreza. Pero el que llama es el mismo. Y es un privilegio, sea que estemos en la prosperidad o en la pobreza, responder al llamado y decir, Señor, gracias por este honor de ser un embajador de tu reino. ¿Qué hemos aprendido hoy? A ver, ¿qué hemos aprendido? Por lo menos 3 cosas. Me van a ayudar. Número 1, hemos aprendido que hay, dice así, hay poder en la palabra de Dios. No sabemos cómo funciona. No sabemos cómo funciona. Pero lo que sabemos es esto que dice acá. De nuevo el deseado, 354. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Hay vida en esta palabra. Es una palabra viva. ¿Cómo funciona? No sabemos. Pero esos dichos atesorados en el corazón nos dan vida. Proveen un escudo contra la tentación. Cuando nos sentimos solos, recordamos una promesa que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y ya no nos sentimos solos. Y cuando nos falta la paz, recordamos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y cuando nos sentimos débiles, recordamos una promesa que dice, no temas que yo estoy contigo. ¿Se acuerdan? Isaías 41:10. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esas promesas atesoradas, esos dichos ahí en el corazón, nos mantienen de pie en la pelea, porque no estamos solos. La vida de Cristo, que da vida al mundo, ¿dónde está? Está en su palabra. Número 1, hemos aprendido que hay poder en la palabra de Dios. Número 2, hemos aprendido que a veces las cosas que Dios manda no tienen sentido. ¿Qué orden le dio Dios a Noé que no tenía ningún sentido? Construye un arca en tierra seca, nunca ha llovido. ¿Y qué hizo Noé? No, ¿cómo se le ocurre? ¿A quién se le puede ocurrir? No, obedeció.
obedeció. Por eso es un héroe de la fe. Y cuando le dice Dios a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, supo Abraham hacia dónde iba. ¿Sabía Abraham? No tiene sentido que te digan sal y no te digan hacia dónde vas a salir. Pero Abraham obedeció, aunque salió sin saber hacia dónde iba. Y hay tantos ejemplos. Josué, ¿cuántas veces debía rodear Josué con su ejército las murallas de Jericó? ¿Qué clase de técnica o estrategia guerrera es esa? Rodear las murallas de una ciudad 7 veces y después gritar. Hay veces en las que las cosas que Dios manda no tienen sentido. Pero hoy hemos aprendido no la he mencionado, pero la voy a mencionar ahora y es fácil de recordar. Una frasecita que dice así: cuando entienda la voluntad de Dios, la cumpliré. Y cuando no la entienda, también la cumpliré. A ver, como dice, vamos a repetirla. Cuando entienda la voluntad de Dios, la cumpliré. Y cuando no la entienda, también la cumpliré. Porque es cuando obedecemos sin entender, sin ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran, cuando viene la recompensa. Que en este caso, en el caso de Pedro y sus compañeros, fue una pesca milagrosa. Y número 3, hemos aprendido en esta hora, boga mar adentro. Durante mucho tiempo nos hemos conformado con la orilla. Zona de confort, zona de comodidad. Allí no nos saca nadie, allí nos sentimos felices. Dios dice, como le dijo a los sacerdotes allá, sacerdotes en el tiempo del Éxodo, avancen. ¿Por qué vienes a mí? Le dice Dios a Moisés, ¿por qué vienes a mí? Di al pueblo que marche, que avance. Y dice el relato que fue cuando sus pies tocaron el agua, que el mar, las aguas se separaron. Mucho tiempo en la orilla. El Señor quiere que vayamos a la profundidad. Y por sobre todas las cosas Él quiere que en vez de un encuentro ocasional, un encuentro esporádico, de vez en cuando, leer la matutina apurado, con la comida en la boca, para salir a trabajar y después en la noche cansados, orar, y a veces quedarnos dormidos mientras oramos. El Señor quiere más. Él quiere tener un encuentro personal con cada uno de sus hijos. Quiere que escuchemos su voz y quiere escuchar la nuestra, porque ese compañerismo, esa comunión diaria va a dar como resultado una amistad, un grado de compañerismo tan íntimo que cuando venga el día difícil y no tengamos la palabra con nosotros, podremos escuchar su voz que nos dirá, este es el camino, andad por él. ¿Cuántos en esta hora quisieran decirle al Señor, Señor, yo solo no puedo? Pero en esta hora me propongo bogar mar adentro. Comenzando hoy, me propongo que nada ni nadie me impedirá tener ese encuentro personal contigo cada día. Hasta el día glorioso, cuando lo veremos y veremos su rostro, cara a cara lo veremos. Y entonces no hará falta la Biblia, no hará falta atesorar los dichos, porque tendremos ante nosotros al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ante la presencia de Él, todo lo primero que ocurrió de eso no habrá memoria, porque tendremos al Rey y Él morará con su pueblo y será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. ¿Cuántos, colocándose de pie, quisieran decir, Señor, quiero tener ese gozo? Quiero tener ese gozo de en forma personal decirte, Dios y Padre, gracias, porque aunque fui rebelde,
y te di la espalda y a veces te di las migajas de mi tiempo, tú no desististe de mí. Me buscaste, me soportaste y ahora estoy aquí. Gracias a la sangre del Cordero, a Él sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.